en la vista medial. Y por otro lado, observamos que la cuña tiene asociado el número o código o subíndice 6, ¿ok? Este sí es completamente nuevo, este código no lo habíamos visto asociado a ninguna estructura, ¿sale? Ahora, vamos a comenzar a hablar de estructuras inferiores, pero sobre todo estructuras inferiores con respecto al lóbulo temporal y occipital. Estas zonas, como lo pueden notar aquí, en realidad no pertenecen o no son inherentes solo a uno o solo a otro de los lóbulos, ¿ok? Esa es la primera cuestión. Y la otra cuestión es, estas zonas podríamos decir que al mismo tiempo son mediales e inferiores, ¿ok? Entonces, una vez comentado esto, aquí tenemos la representación de una estructura desde abajo, vista desde abajo, que llamaremos giro occipito temporal medial. ¿Sale? Giro occipito temporal medial. La cuestión con el giro occipito temporal medial es que tiene dos partes. La parte anterior del giro occipito temporal medial es conocida como giro parahipocampal. ¿Sale? Lo escribo aquí para que lo tengan bien, parahipocampal. Y por otro lado tenemos otra porción conocida como giro lingual. Entonces la parte anterior del giro occipito temporal medial es el giro parahipocampal y por otro lado la parte posterior es el giro lingual. ¿Correcto? Ahora, estas mismas estructuras vamos a tratar de observarlas en la perspectiva medial, ¿sale? Como les decía, estas son estructuras que se ven desde abajo y desde medial. Entonces aquí un poquito chueco, pero está destacado el giro occipito temporal medial, ¿sale? Podemos observar que es una estructura que abarca desde la parte temporal hasta la parte occipital, y en la siguiente podemos observar destacados ya nada más la parte anterior, que es el giro parahipocampal, y el giro lingual, ¿sale? Giro lingual, ¿ok? Giro parahipocampal y giro lingual. Bueno, una vez mencionado esto, entonces vamos con el siguiente de los giros, que es el giro occipito temporal lateral. Esto también puede ser conocido como giro fusiforme, ¿sale? Giro occipito temporal lateral es sinónimo de giro fusiforme. La palabra fusiforme quiere decir que tiene forma de fuso o de uso, y esto hace referencia a una estructura que está abombada en la parte central, ¿sale? Entonces aquí este giro tiene la característica de ser abombado en la parte central, entonces como consecuencia, este es el giro fusiforme, ¿sale? Ahora, el giro fusiforme, de manera muy parecida al giro occipito temporal medial, abarca desde la parte temporal hasta la parte occipital. Sin embargo, este no se descompone en otros subgiros, ¿sale? En este caso, toda la extensión se sigue llamando giro fusiforme. Le podemos decir parte anterior y parte posterior, o parte temporal y parte occipital, pero no hay mayor interrupción acá. Estamos observando la misma estructura destacada desde una vista medial. Entonces, en la vista medial estamos viendo que el giro fusiforme u occipito temporal lateral está abarcando tanto en el temporal como en el occipital, y se le asocian dos códigos. A la parte anterior o temporal se le asocia el código T4 y a la parte posterior o occipital se le asocia el código O4. ¿Sale? Con esto, cuando menos en los lóbulos parietal, occipital y temporal, ya habríamos completado casi todas las estructuras, ¿sale? Solo nos faltan algunas pocas estructuras correspondientes al lóbulo frontal, ¿sale? Y estas también las vamos a ver desde abajo. Ok, nos vamos a concentrar en la parte anterior, y en esta parte anterior, de hecho, vamos a hacer un acercamiento. Ay, Dios mío, como que están cocinando algo que pica. Vamos a hacer un acercamiento. Ok,
Entonces nos concentramos en la parte frontal. Voy a marcar con color estrellas el borde del temporal para que no lo vayan a confundir, ¿sale? Nos estamos concentrando en frontal. Bueno, en el frontal se pueden distinguir un par de estructuras que si bien son desde el punto de vista embriológico y desde el punto de vista evolutivo son corteza cerebral, no se organizan como la corteza generalmente lo hace. ¿A qué estructuras me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a estas estructuras que se llaman bulbos olfatorios. Aquí permítanme. Lo voy a poner del otro lado. Ok, entonces aquí tenemos un par de estructuras que se llaman bulbos olfatorios. Y por otro lado tenemos hacia atrás unas estructuras conocidas como tractos olfatorios, ¿sale? Aquí estarían los tractos. La cuestión del millón es que tanto los bulbos como los tractos olfatorios en cierto modo son corteza, pero que se terminó organizando de formas atípicas, ¿sale? Aunque el término tracto generalmente hace referencia a materia blanca, en este caso, dentro de los tractos olfatorios, tenemos estructuras de procesamiento, ¿sale? Bueno, entonces esas dos estructuras no pertenecen al lóbulo frontal, descansan, yacen bajo él, pero no pertenecen al lóbulo frontal, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la cuestión? Medial con respecto al tracto y el bulbo olfatorio tenemos una circunvolución o giro, ¿sale? En otras palabras, en esta zona tenemos una circunvolución o giro. Por su apariencia se ve casi completamente recto, entonces se le llama giro recto, lo que de hecho ya es una contradicción porque estamos hablando de algo que gira y a la vez es recto, pero por ahorita déjenle ese nombre, ¿sale? Giro recto. Y por otro lado, en contraposición, encontramos una gran zona que ahora marcaré con color blanco. Esta gran zona es la zona de los giros orbitales, ¿ok? Noten que estoy poniéndolo en plural, ¿sale? Giros orbitales. Ahí hay días en que por más que intento escribir bien, sale bien familieta. Giros orbitales, ¿sale? ¿Cuál es el límite entre el giro recto, que de hecho estoy viendo que me pasé acá? ¿Cuál es el límite entre el giro recto y los giros orbitales? Justamente las estructuras del bulbo y los tractos olfatorios. De hecho, esos dejan un surco que se llama surco olfatorio, ¿sale? Pero el punto es que medial con respecto a las estructuras marcadas en amarillo, tenemos al giro recto, lateral con respecto a esas estructuras marcadas en amarillo, tenemos a los giros orbitales, en plural, ¿ok? Bueno, con esto le habríamos dado cobertura a la parte basal, a la parte inferior del lóbulo frontal y ya nada más nos falta un pedazo. Miren. Ay, permítanme un segundo. Ok. Estamos viendo un hemisferio derecho, ¿sale? Estamos viendo un hemisferio derecho y estamos viendo destacado el surco lateral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar nuestro hemisferio a través de la línea amarilla y vamos a quitar toda esa porción, ¿sale? Vamos a quitar toda esa porción y entonces nosotros nos ubicaremos en un ángulo de división semejante al del ojito, ¿sale? Nosotros nos ubicamos en esa posición y observamos la siguiente imagen, ¿sale? Estamos en el lóbulo derecho. Entonces ahí tenemos un par de flechas que nos indican para dónde es anterior, para dónde es posterior, y podemos observar que en el piso del surco lateral, ¿sale? En el piso del surco lateral encontramos 3 circunvoluciones o giros, ¿sale? Estos giros son un poco atípicos en su nombre, dado que, dado que no llevan el nombre de giros, cuando menos no todos.
En la parte anterior ustedes pueden notar que tenemos las siglas PP, que hacen referencia a que el nombre de este giro es plano polar. Yo sé que suena raro, pero así se llama, plano polar. Por otro lado, retrocedemos otro poquito y encontramos un giro llamado giro transverso, ¿sale? Giro transverso. También conocido antes, por eso tiene la letra H, como giro de Hessel. Se los escribí ay no, se los escribí en el chat. Ese era un epónimo, por lo tanto ya no se debe de utilizar y el nombre actual es giro transverso. Por último, tenemos otro giro, pero que en este caso es llamado plano temporal, ¿sale? Entonces, plano polar, giro transverso y plano temporal. Estos tres giros se encuentran en la profundidad del surco lateral, ¿sale? De hecho, nada más hay un detalle en el de plano polar. Nada más déjenme aquí checar. Sí, estoy viendo que la línea verde del plano polar me quedó un poquito larga. Hasta ahí, ¿sale? Entonces, para poder ver estos giros, prácticamente tuvimos que cortar, ¿sale? Y solamente al momento de cortar ya pudimos observar el piso del surco transverso. Oiga, doctor, ¿en el techo también hay materia gris? Sí. ¿Esa materia se organiza en giros independientes? No, esa es la cuestión. Se consideran partes de otros giros que veremos un poquito más adelante, ¿sale? Pero en esencia, con esto ya prácticamente le dimos cobertura a todos los giros, ¿ok? Ahora, espérenme un momento.
Entonces, ¿qué les estaba yo diciendo? Bueno, lo que les iba a comentar a continuación es que por el momento dejaremos el criterio de división estructural, ¿sale? Y entraremos en el criterio de división filogenético, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el asunto con esto? Ay, Dios mío. Cambia, ya, está. Ok. ¿Cuál es el asunto con esto? Hasta el momento habíamos utilizado criterios para separar o para mapear a nuestra corteza cerebral, básicamente utilizando a los surcos como unidad. Entonces, entre dos surcos, esencialmente, o queda un lóbulo o queda un giro. Y ya a veces vimos que algunos giros tienen nombres sofisticados, pero en esencia ese fue el criterio. Pero ahorita hablaremos del criterio de división filogenético. Esto puede sonar de momento muy rebuscado, pero la verdad es que como tema es mucho más corto porque hay menos divisiones, ¿sale? Ahora, la siguiente cuestión, hay un ruido. La siguiente cuestión, la división filogenética se puede resumir en este mapa conceptual. Lo primero que tenemos que enfatizar es que desde el punto de vista evolutivo o filogenético se pueden distinguir dos principales partes. Esas dos principales partes son la corteza nueva o neocorteza y la corteza precursora o alocorteza, ¿sale? Entonces, evolutivamente en vertebrados inferiores, por ejemplo en peces, la alocorteza está bien desarrollada y la neocorteza apenas si comienza a aparecer. Ahora, en vertebrados superiores, superiores más que en el sentido más literal de la palabra, superiores es de reciente aparición, ¿sale? En vertebrados que aparecieron recientemente se encuentra que el neocórtex está más desarrollado, ya aparece y en algunos casos incluso es el predominante, ¿sale? Ahora, la cuestión es, sería muy fácil que todo fuera alocorteza y neocorteza, pero pues no es tan simple. Resulta que imaginen ustedes la neocorteza como si fuera un ecosistema, o para ser exacto, un bosque. Generalmente en la neocorteza, les digo, es un bosque de conos, o es un bosque de pinos, perdón, o es un bosque de pinos. En la alocorteza, pues imagínense un bosque con características diferentes, no sé, con características selváticas o con características tropicales, ¿no? Palmeras. Perfecto. Ahora, si ustedes piensan en esos dos bosques, lo primero que tienen que pensar es que hay un punto donde nosotros decimos que termina el bosque de pinos y empieza el bosque de palmeras. En algunos casos, en geografía, pues sí habrá un río o una montaña que marca claramente el límite entre los dos, pero hay otros donde no hay ninguna estructura. Vamos a suponer que es una llanura, simplemente va descendiendo, ¿sale? Y entonces encontramos pues esa transición entre bosque de pinos y bosque de palmeras. La primera pregunta que les hago y que me gustaría que respondieran cuando menos en el chat o si no prendiendo su micrófono, es si ustedes creen que la transición entre el bosque de pinos y un bosque de palmeras es abrupta, es decir, claramente termina aquí el último pino y empieza el bosque de palmeras, asumiendo que las características de la tierra sean muy similares, ¿sale? O la transición entre el bosque de pinos y las palmeras es paulatina, es decir, dejamos de ver pinos y empezamos a ver palmeras, luego vemos más palmeras, vamos viendo menos pinos hasta que vemos puras palmeras. ¿Cuál de las dos formas es en la que creen que se produzca la transición de un bosque de determinadas características a un bosque de nuevas características, de forma abrupta o de forma paulatina? Perfecto, casi todos los que han comentado hasta el momento nos dicen que es paulatina y tienen toda la razón. Los bosques no hacen una transición abrupta, sino que hacen transiciones paulatinas. Incluso en bosques muy grandes se puede observar como en ciertas regiones del bosque hay ciertos tipos de árboles. A veces hay casi entre comillas, ecosistemas diferentes en los límites, en los límites diferentes de estos bosques. Bueno, el siguiente asunto es, esto mismo pasa en este ejemplo mental o en este ejercicio mental, esto mismo pasa con la corteza. Es decir, hay zonas de neocorteza que tienen las características puras, ¿sale? Las características de la neocorteza puras. Esa parte dentro de la neocorteza se llama isocorteza, ¿ok?
este es uno de los conceptos que ya deben de llevar aprendidos, ¿ok? Por otro lado, la alocorteza también tiene sus manifestaciones puras que ahorita vamos a comentar. Pero, la cuestión del millón es, también hay una corteza transicional alrededor de la alocorteza y una corteza transicional alrededor de la isocorteza, ¿sale? Entonces, esta corteza transicional tiene el nombre tan simple de perialocorteza o periisocorteza, ¿sale? Perialocorteza y periisocorteza. El conjunto de estas cortezas transicionales se llama mesocorteza, ¿sale? Mesocorteza. Como podemos ver, aquí hay criterios que se están traslapando, es decir, ahorita les aclaro. Periisocorteza es el término con el que originalmente se describió en los primeros artículos. Sin embargo, algunas traducciones produjeron que mutara ese término de periisocorteza en proisocorteza, ¿ok? Entonces, en la actualidad, el término adecuado es proisocorteza, pero bueno, desde el punto de vista histórico, recordamos que en algún momento se llamó periisocorteza. Ahora, una vez aclarado este punto, podemos observar que la proisocorteza al mismo tiempo es neocorteza y al mismo tiempo, de acuerdo con otro criterio de clasificación, pues se le considera mesocorteza, ¿sale? Lo mismo pasa con la perialocorteza, al mismo tiempo se le considera parte de la alocorteza y por otro lado se le considera parte de la mesocorteza de acuerdo con otros criterios de clasificación, ¿ok? Bueno. Lo último importante de mencionar es que la alocorteza, aparte de la corteza transicional, tiene dos partes. La primera corteza o arquicorteza, recordando que el prefijo arqui significa el primero. Arquienemigo es el primero de sus enemigos. Un arquiobispo es un obispo primado, aunque la tradición dice que es primus inter pares, es un obispo primado, ¿sale? La era arqueozoica es la primera de las eras geológicas, ¿sale? Entonces, el prefijo arqui habla de la primera corteza. Y por otro lado, paleocorteza, el prefijo paleo hace referencia a antiguo, como por ejemplo un paleontólogo, o como por ejemplo la era paleozoica es la era antigua, ¿ok? Entonces, la alocorteza se distingue en sus versiones puras, se distingue como arquicorteza y como paleocorteza, ¿ok? Ahora, si nos queremos poner exquisitos, pues podemos afirmar que la perialocorteza tiene dos variantes, o sea, la corteza transicional, la variante que queda alrededor de la arquicorteza y la variante que queda alrededor de la paleocorteza, ¿sale? Este mapa conceptual puede parecer muy complicado, recomiendo que le den 2 o 3 repasadas, pero los conceptos fundamentales que tienen que sacar de este mapa, que tienen que extraer de ese mapa son isocorteza, mesocorteza, paleocorteza y arquicorteza, ¿sale? Adicional a esto que entiendan a qué gran grupo filogenético pertenecen, pero estos son los 4 conceptos que se tienen que rescatar de aquí. Ahora, a continuación les presento una imagen de resonancia magnética y Cernovalla y colaboradores lo que hicieron fue destacar con diferentes patrones de colores a la arquicorteza, paleocorteza, a las cortezas transicionales y a la isocorteza, ¿sale? Lo primero que podemos notar es que la más abundante de todas las cortezas es la isocorteza, ¿sale? Podemos ver que esto es amarillo, todavía más amarillo, 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 amarillo y amarillo, ¿ok? Predomina la isocorteza. Por otro lado, podemos ver que la arquicorteza básicamente forma un anillo en la región medial, ¿sale? La altura de este corte parasagital, pues es casi sobre la línea media, ¿ok? Este corte paramediano o parasagital casi es sobre la línea media, entonces alcanzamos a notar este anillo rojo que es arquicorteza. Por otro lado, también vemos que la paleocorteza, fundamentalmente aquí se encuentra es esta zona de color verde fosforescente y se encuentra sobre todo en las regiones basales, ¿sale? Y por último, justamente contorneando a estas dos, pues encontramos a las cortezas transicionales, ¿sale? Periarquicorteza o proisocórtex, justamente en las zonas de transición entre esas dos, ¿ok? Otra cosa importante de destacar sobre esta imagen es cómo lo decía originalmente el autor. Los autores utilizan la palabra neocórtex, así bien escrito tal cual en el artículo,
para describir a la corteza de color amarillo. Pero nosotros ya vimos que si consideramos que existe un proisocórtex, eso significa que la neocorteza la estamos dividiendo y por lo tanto el término adecuado es isocorteza. Pero esto lo traigo a colación porque es un fenómeno muy frecuente que alguien que lo que quiere decir es isocorteza termine diciendo neocorteza. Incluso a mí en muchas ocasiones me termina pasando, ¿sale? Entonces tengan mucho cuidado cuando lean neocorteza, tal vez quiso referirse al conjunto de iso y proisocórtex, o tal vez está refiriendo solo al isocórtex, ¿sale? Digamos que es un mal uso del lenguaje. Bueno, ay Dios mío. Por otro lado, este estudio evolutivo del sistema nervioso también está relacionado con el estudio embriológico, el estudio del desarrollo durante la etapa intrauterina del sistema nervioso. Cuando empezábamos todo esto de telencéfalo, les decía que hay una parte basal, que engrosada, que se llama subpalio, pero que también hay otra parte que conforma estas vesículas telencefálicas, que es el palio, ¿ok? Resulta que el palio, durante el desarrollo, se agrupa o se pueden reconocer 4 partes. Actualmente se reconocen más, pero ahorita nos vamos a simplificar la vida. Se reconocen 4 partes: el palio medial, el palio ventral, el palio dorsal y el palio lateral, ¿sale? Entonces, fíjense que la porción medial del palio forma al arquipalio o después arquicorteza. Palio medial, arquicorteza. Entonces, si partimos de esa premisa, podemos observar lo que les había comentado en imágenes anteriores, que la arquicorteza se agrupa como un anillo en la región medial. De hecho, podemos ver que la corteza destacada con color amarillo, que es isocorteza, jamás termina tocando la línea media, sino que su elemento intermediario justamente es lo destacado con color rojo, que es arquicorteza, ¿sale? Aquí vemos el anillo en una perspectiva, bueno, más bien se hizo como transparente el cerebro y podemos observar en el fondo al anillo de la arquicorteza, ¿sale? Y por otro lado, aquí ya nada más observamos cómo justamente al aproximarse a la línea media es reemplazada la isocorteza por arquicorteza. ¿Ok? Ahora, luego vemos que el palio ventral se terminará transformando en paleo-palio, ¿sale? Fundamentalmente forma corteza olfativa y estructuras relacionadas. Ah, pues miren, fíjense que aquí está la paleocorteza o también llamada rinoencéfalo. Entonces, fíjense que esa parte del palio ventral forma bulbos olfatorios, forma tractos olfatorios, forma las estructuras posteriores. Aquí se ve la sustancia perforada, más adelante platicaremos sobre ello. Se ve la sustancia perforada y las estrías olfatorias. Y además se destaca una zona de la corteza muy, muy íntimamente relacionada con el procesamiento del olfato, pues todo eso en esencia es paleocorteza y se encuentra en la parte basal, ¿sale? Aquí está el giro recto, por ejemplo, y los giros orbitarios, ¿sale? Giros orbitarios. Bueno, regresamos. El palio dorsal va a formar al neopalio, el palio lateral forma al claustro y a la ínsula. El claustro todavía no sabemos qué es, pero la ínsula sí, es el lóbulo que quedaba oculto. Entonces, recordarán estas imágenes del desarrollo de las vesículas, el número 10 es el palio dorsal y el número 16 es el palio lateral. Entonces, del palio lateral va a salir la ínsula, del palio lateral va a salir la ínsula y del número 10, pues prácticamente todo el resto de la corteza, ¿sale? Todo esto al final formará neocórtex, ¿sale? Todo esto al final formará neocórtex, pero el 10 es la isocorteza más pura y el 16 es el proisocórtex, ¿sale? Aquí podemos ver cómo el desarrollo de la porción dorsal fue muy superior y terminó envolviendo a este proisocórtex que quedó oculto, ¿sale? Entonces, el desarrollo ontogenético, ontogénico, mejor dicho, ontogénico, dividido en palio medial, ventral y después en el dorsal y lateral o dorsolateral, si lo quieren agrupar en una sola categoría, corresponde con el desarrollo evolutivo, ¿sale? Medial, arquipalio, ventral, paleopalio, dorsal y lateral, neopalio, ¿sale? Vamos bien hasta aquí.
Perfecto. Ahora, dado que la más abundante forma de la corteza cerebral es el... Ay, Dios mío, sale. Dado que la forma más abundante de la corteza cerebral es el isocórtex, entonces abordaremos cómo está organizado el isocórtex, sale principalmente el isocórtex. Y podemos ver que el isocórtex está formado por 6 capas. Estas 6 capas son respectivamente la capa molecular, llamada así porque los somas neuronales aquí son súper chiquititos, ¿sale? Moleculares, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos la capa granular externa, llamada así porque tiene somas de formas irregulares, como si fueran gránulos de sal o de azúcar. Luego tenemos a la capa piramidal externa, llamada así, porque tiene somas neuronales en formas de pirámides y además un poco más grandes. Luego tenemos a la capa granular interna, llamada así porque nuevamente tienen somas neuronales con formas de gránulos de sal, ¿ok? Luego tenemos a la capa piramidal interna o de las células gigantes, porque la capa piramidal interna tiene células piramidales, pero estas son particularmente grandes, ¿sale? Vean nomás qué somotototas tienen estas células piramidales, ¿sale? Entonces la quinta es la capa piramidal interna o de las células piramidales gigantes, ¿sale? Y por último tenemos a la capa multiforme. En esta capa ya no solo hay una gran variación en la forma de los somas y los tamaños de los somas, sino también, por ejemplo, en la disposición de los árboles dendríticos y los axones con respecto a cada una de las neuronas, ¿ok? Esta misma explicación la vamos a trasladar, pero ahora con representaciones o calcas, mejor dicho, de tinciones, ¿sale? En la primera columna observamos neuronas teñidas con tinción de Golgi, también llamada tinción argéntica, y podemos observar en la capa molecular, de hecho, no vemos nada porque no se alcanza a teñir ninguna de las neuronas. En la capa granular externa observamos unos pequeños somas con apariencia de gránulos. En la capa piramidal externa ya alcanzamos a ver claramente las formas piramidales de los somas. En la capa granular interna nuevamente podemos observar esta forma de gránulos de los somas, ¿sale? En la capa piramidal interna observamos chicosomototota y chica neuronota en términos generales. Y por último, la capa multiforme, donde ya la variabilidad es grande, no solo con respecto a los somas, sino con respecto a los axones y árboles dendríticos. ¿Sale? La segunda columna es una tinción de Nissl. Ya les había platicado hace varias clases que en los somas están los cuerpos de Nissl y estos son afines a la tinción de Nissl. El asunto aquí es que lo que principalmente se tiñe son somas. Aquí más o menos alcanzamos a ver los somas de la capa molecular, después los somas variados de la capa granular, después los somas piramidales externos, somas de la capa granular interna, somas piramidales internos y después la capa multiforme, aquí notándose mucho esta apariencia multiforme, ¿sale? La última tinción es más una curiosidad, se llama tinción de Weigert, y esta tinción lo que hace es pintar los axones mielinizados. Entonces podemos ver que en cada una de las capas tenemos grandes bandas de axones dispuestos de forma transversa, ¿sale? Y solo en algunas capas se alcanzan a observar que hay axones dispuestos de forma vertical, ¿sale? Entonces, lo vamos a dejar hasta capas, ¿sale? Por favor, para la siguiente sesión me recuerdan que estábamos en capas del isocórtex, ¿de acuerdo? Correctísimo. Entonces, lo dejamos hasta aquí por el día de hoy. Les agradezco mucho que se hayan conectado. ¿Y tienen dudas, preguntas, aclaraciones? Bueno, cuídense muchísimo, chicos.